El título de esta exposición se llama Relaciones entre fe y psicología. Pareciera ser, cuento la anécdota de esta señora, pero uno lo ha escuchado varias veces y creo que es parte del sentido común de la gente en esta área de la salud, no solo buscar un profesional competente en el plano técnico, sino buscar un profesional que en el plano valórico tenga un cierto perfil. Es una sensibilidad que alguna gente tiene y que a la hora de buscar, insisto, un profesional, no solo le interesa que sepa dar la pastilla correcta. Con esta anécdota, de alguna manera, se responde una pregunta que se insinúa en el título. El título es Relación entre psicología y fe. Es como si dijéramos, a ver, momento, ¿hay alguna relación como para que ese título sea legítimo y estemos acá sentados pensando este tema? Esta señora, una mamá, de alguna manera respondería, sí, por supuesto que la hay. Por eso es que quiero que mi hijo no vaya cualquiera, en ese cualquiera. Ya en un plano más personal, y sigo con la anécdota, cuando yo era estudiante de psiquiatría en Uruguay, se me acerca en cierta oportunidad una profesora ya veterana, con harta experiencia clínica, no católica, y se me acerca y entona un poco así como de, no sé si de mofa o de qué, la verdad que no me importa mucho, me golpeaba el hombro así frente a mis compañeros de beca y me decía, acá está el católico. Dando a entender en algún sentido que entre aquella ciencia psiquiatría que uno estaba aprendiendo y lo católico, había una cierta rivalidad, un cierto desencuentro, había algo que no calzaba. Esta señora lo que está diciendo es que entre fe y psicología también hay una relación. Al menos está diciendo que esas dos disciplinas se encuentran en un mismo objeto de estudio que se llama hombre. Y que por lo tanto se sacan chispas. Bueno, se relacionan por ahí. Hay una relación excluyente, si se quiere, pero la hay. Ella no era una mujer creyente y sin embargo su experiencia clínica, su formación profesional le mostraba, le hacía ver que su concepción de hombre iba a sacarle chispas a este alumno becado que recién estaba haciendo sus primeras armas en esta disciplina. También otro profesor, para contar otra anécdota, que había sido creyente, que entiendo que en el momento en que fue docente mío se había entibiado, se había enfriado, y eso por testimonio personal en todo caso. Él en una determinada oportunidad se me acercó y me pregunta, y palabras más, palabras menos, estoy hablando de hace unos 20 y tantos años para atrás, pero lo tengo presente, me dice, ¿y tú cómo haces para convivir con todo esto? Refiriéndose a mi calidad de católico, cómo se hace para convivir en este mundo de la psiquiatría y la psicología con tantas teorías. Nuevamente, lo que estaba implícito en ese comentario es que hay una relación que en principio, a juzgar por estos dos profesionales, la sentían como mutuamente excluyente. Era interesante ese fue mi inicio con estos temas, que es muy interesante porque uno dice relación entre fe y psicología, entonces uno inmediatamente piensa, tomándolo como los grandes títulos, ¿no? Diálogo, ciencia, fe, ¿no? Diálogo, teología, razón, ¿no? Que haya una relación, lo entiendo, que esa relación siempre haya llegado a un diálogo, llevado a un diálogo fructífero, ya es un poquito más dudoso, y que se haya logrado una sana integración, desde ya lo excluyo. Ya voy a argumentar por qué. De modo que, en fin, valga esta introducción un tanto anecdótica para empezar a pensar un poquito ya más formalmente cómo hacemos para amalgamar estas dos disciplinas del hombre que necesariamente tienen que tocarse en algún lado. El que pinta un auto y el que aceita el motor del auto, al menos se cruzarán en el taller mecánico y se conocerán, y a la hora de colación comerán juntos. ¿Me explico? Son dos disciplinas bien diversas, pero se tocan de alguna manera, se conocen, de alguna manera se consultarán mutuamente en alguna oportunidad, etc. Acá pasa un poquito lo mismo, ¿no? ¿Qué hacemos con estas dos disciplinas que hablan del hombre, ¿no? Para seguir el hilo de mi argumento, me parece que
un modo bastante ordenado, sistemático y acertado es retomar un texto de Juan Pablo II, de su encíclica Fides et Ratio, ¿no?, acerca de las relaciones entre la fe y la razón. El número 76 de Fides et Ratio se refiere a la filosofía cristiana. Hubo un amplio debate a principios del siglo pasado sobre si puede haber una filosofía cristiana, etcétera, etcétera, porque la filosofía propiamente tal pertenece al orden de la razón y la fe pertenece al orden de lo revelado. Entonces, por lo tanto, son dos campos, que uno es la razón natural, el otro es lo revelado, no tienen por qué tocarse, en fin, una serie de debates muy interesantes, y el Papa vuelve sobre ese tema. Imaginemos que esta encíclica fue escrita desde el año 2000, a ver, perdónenme la demora, pero vale la pena mirar el punto, 98, casi 2000, casi un siglo, al final del siglo, un debate que se inició a inicio del siglo pasado, termina con un pronunciamiento de Juan Pablo II a final del siglo, ¿no? Entonces, refiriéndose, primero voy a leer el texto literal, porque se refiere a la filosofía cristiana. Voy a leer un poquito ese texto y después lo voy a leer en clave psicología cristiana, para que ustedes vean el hilo de la argumentación que aspiro a seguir en esta exposición. Dice, refiriéndose a la expresión filosofía cristiana, dice, la denominación es en sí misma legítima, pero no debe ser mal interpretada. Con ella, con la denominación filosofía cristiana, no se pretende aludir a una filosofía oficial de la Iglesia, puesto que la fe, como tal, no es una filosofía. Con este apelativo, cristiana, se quiere indicar más bien un modo de filosofar cristiano, una especulación filosófica concebida en unión vital con la fe. No se hace referencia simplemente, pues, a una filosofía hecha por filósofos cristianos que en su investigación no han querido contradecir su fe. Hablando de la filosofía cristiana, se pretende abarcar todos los progresos importantes del pensamiento filosófico que no se hubieran realizado sin la aportación directa o indirecta de la fe cristiana. Ese es el texto referido a la filosofía cristiana, que es el texto oficial. Ahora yo voy a hacer un texto apócrifo, por decirlo así, en donde en vez de poner filosofía cristiana, voy a decir psicología cristiana. Entonces, refiriéndose a la expresión psicología cristiana, diríamos, la denominación es en sí misma legítima, pero no debe ser mal interpretada. Con ella, con la denominación psicología cristiana, no se pretende aludir a una psicología oficial de la Iglesia, puesto que la fe, como tal, no es una psicología. Con este apelativo de psicología cristiana, se quiere indicar más bien un modo de hacer psicología cristiana, una ciencia psicológica concebida en unión vital con la fe. No se hace referencia simplemente, pues, a una psicología hecha por psicólogos cristianos que en su investigación, o en su ejercicio profesional, o en su docencia, no han querido contradecir su fe. Hablando de una psicología cristiana, se pretende abarcar todos los progresos importantes de la ciencia psicológica que no se hubieran realizado sin la aportación directa o indirecta de la fe cristiana. Curioso, ¿no? Esto es muy interesante, ¿no? Porque uno diría, ¿qué es lo que aporta lo cristiano a la filosofía? ¿Qué es lo que aporta lo cristiano a la psicología? Uno debiera pensar, en el orden natural, el hombre puede pensar acerca del hombre. Y tendríamos una antropología natural, digámoslo así. Pero la fe también tiene una visión del hombre, porque es, por decirlo así, una teología, una antropología teológica, es, por así decirlo, lo que Dios dice del hombre. Entonces, por lo tanto, tenemos una visión más acabada del hombre. Los hombres decimos de los hombres lo que podemos decir cuerdamente, con una sana ciencia, con una recta ciencia, y hay elementos
que nos quedarán un poco en el tintero, como cabos sin atar. Entonces viene el orden de la fe y Dios, hablando sobre el hombre, nos dirá algunos elementos que vienen a cerrar la ecuación, porque de lo contrario nos quedan puntos en donde el hombre se complicaría un poquito. Pero para aclarar un poquito más ese texto, que es como la introducción a lo que quiero plantear, sigue, y voy a leer nuevamente en clave filosófica, que es como está escrito, ¿no? Dos son, por lo tanto, los aspectos de la filosofía cristiana, uno subjetivo, que consiste en la purificación de la razón por parte de la fe. Como virtud teologal, la fe libera a la razón de la presunción, tentación típica a la que los filósofos están fácilmente sometidos. Sigue citando un par de autores por ahí y dice, con la humildad, lo contrapuesto a la presunción, ¿no? Con la humildad, el filósofo adquiere también el valor de afrontar algunas cuestiones que difícilmente podría resolver sin considerar los datos recibidos de la revelación. Dimensión subjetiva, las dificultades de la persona para hacer una sana filosofía, una recta filosofía. En el orden subjetivo, el agente que gestiona, por así decirlo, ese filosofar, tiene cualidades, disposiciones, vicios, virtudes, creencias a priori, gustos, disgustos, que eso la fe se lo purifica. ¿Para qué? Para que el sujeto pueda hacer una recta filosofía. Y está el aspecto objetivo, que se refiere al de los contenidos. Está bien, yo tengo mi corazón purificado, estoy dispuesto a mirar la verdad crudamente, aunque me duela. Bueno, pero ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué aspectos de la verdad? Entonces dice, además del aspecto, está el aspecto objetivo, que afecta a los contenidos. Y por ahí me quedo, porque ahora viene la reflexión. Fíjense, un aspecto subjetivo, aquellos que realizan, que piensan, que hacen, investigan, y aquello acerca de lo cual se ha de investigar. Y decía al final del texto, hablando de la filosofía cristiana, o sea, de la psicología cristiana, diríamos, se pretende abarcar todos los progresos importantes del pensamiento psicológico, diríamos, que no se hubieran realizado sin la aportación directa o indirecta de la fe cristiana. Entonces, primera pregunta, ¿hay algún elemento de la psicología actual que se ha desarrollado gracias a la fe cristiana? Asterisco, a pie de página, uno debiera decirlo ya, aprovechándonos que estamos en el 25 aniversario de la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesia. Es una Constitución Apostólica de Juan Pablo II sobre las universidades católicas, que la Iglesia Católica, en la persona de sus académicos, en la persona de sus intelectuales, es decir, en sus universidades católicas, está en franca falla, en franca deuda con esto. Porque yo agarraría a 100 estudiantes de psicología o a 100 psicólogos graduados y a 100 psiquiatras graduados y les preguntaría qué de lo que han aprendido ha sido un aporte que se ha desarrollado en la ciencia, pero gracias a esta mirada que da la fe. Cero. Por si acaso. Pero empecemos a analizar el aspecto subjetivo y el aspecto objetivo, como les fui mencionando, ¿no? Quizás sería interesante, antes de hacer esa pequeña mención, decir, a ver, a lo largo del siglo XX, ¿ha habido esta relación psicología-fe? ¿Este diálogo psicología-fe? Yo diría que ha sido poco sistemático, parcial, de autores aislados que no han llegado al mundo académico. Uno puede ir a una librería católica y encontrar libros escritos por monjes, por religiosos, por religiosas, por sacerdotes, en donde se dicen cosas que es bueno que se digan y que es bueno que sean leídas por alguien. Entonces, un psicólogo católico, un estudiante de psicología, de psiquiatría, lee cosas que le van formando un poco el criterio, en fin, de ciertas cosas, pero algo sistemático, no. ¿Qué hay cuando uno hurguetea un poco una biblioteca? Hay, por ejemplo, religiosos que escriben libros que hasta los pueden titular psicología, pero que uno lee y... A ver, esto es un tratado de antropología, que puede ser una antropología tomista, una antropología cristiana, etc. Pero esto es un tratado de antropología.
El clínico lee aquel libro y dice, a ver, este señor no es clínico. Qué bueno lo que dice, me viene muy bien, me formo. Acá hay una noción, un concepto de persona que me viene muy bien para mi ejercicio profesional, pero este señor no es clínico. Entonces, ese señor no integró. Ese señor escribió sobre antropología. Y está muy bien. Y por favor, ojalá los psicólogos y psiquiatras estudiemos antropología, pero la integración no está hecha. Hay otros que han escrito, católicos, autores católicos que han escrito y han tenido la sabiduría de disecar las corrientes psicológicas en cuáles son sus males, cuáles son sus puntos flacos, cuáles son sus puntos irreconciliables con la fe y con la moral cristiana. Entonces finalmente es como que apunten, disparen fuego, ¡pum! Y no queda nada. Eso pasa con mucha frecuencia, hay más de un autor que es así. Y yo diría que es necesario también leerlos, porque hay autores en esa línea que son muy agudos, con una formación extraordinaria, y que claramente a uno le ponen en advertencia de cosas que si no se las dicen, uno de pronto se le escapan. De modo que también es un aporte, aún para la integración, porque si yo tengo que integrar, empecemos por podar en aquellas cosas a integrar, aquellas puntas que no me van a permitir hacer el cruce, ¿no es cierto? Entonces podemos. Entonces esa poda supone la crítica, una crítica razonable, fundada, etcétera, pero hay autores que se han dedicado a forzar los términos. Forzar los términos significa agarrar autores como pueden ser Frankl, como puede ser Jung, en general, son esos autores los más frecuentes que yo he visto. Entonces, les hacen decir a esos autores cosas que esos autores no han dicho. Es muy fácil para un católico leer a Viktor Frankl, ¿no es cierto? Y lo vas leyendo y lo vas bautizando. Y lo que ve el sentido de la vida, que bien que está, y cuando querés acordar, lo que te quedó no fue Frankl, fue lo que tu elaboración de Frankl. Por si acaso. ¿Es bueno leer a estos autores? Sí, es que es bueno leer mucho, porque uno va espigando de aquí y de allá. Pero insisto, una integración sistemática no hay. Es más, es penoso, porque integrar supone que hay dos disciplinas que han de ser integradas, ¿sí? En este caso, una de las disciplinas es la fe. Y dentro de la fe, uno quisiera pensar que un creyente debiera decir, a ver, digamos, pensemos, ¿qué ha dicho el magisterio de la Iglesia acerca de, en este caso, de la psicología y de la psiquiatría? Entonces, empezaríamos por ahí. Desgraciadamente, acá, perdónenme la autorreferencia, pero no tengo más remedio que hacerlo, acerca del magisterio de la Iglesia sobre psicología y psiquiatría, nunca nadie había hecho la recopilación. Les presento al autor de la recopilación, me presento, perdónenme, pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Entonces, no puedo menos que hacer promoción del libro. Desgraciadamente no lo tengo para venderlo no sabía de esta exposición, ¿no? Psicología y psiquiatría, textos del Magisterio Pontificio, ediciones Bach. Está hasta donde pretendí todo lo que los papas han dicho sobre psicología y psiquiatría. En el tiempo que me dediqué a hacer esto, que fueron 6 años, agarrando el Observatorio Romano así, uno preguntaba, sacerdotes, gente culta, gente con libros en la cabeza, gente de biblioteca, ¿tú conoces si alguna vez los papas hablaron de esto? La gente te decía, ¿y los papas hablaron de eso? Y otros te decían, viendo el esfuerzo y el tiempo que a uno le llevaba, ¿valdrá la pena hacer ese esfuerzo? O sea, dijimos, para integrar son 2 cosas, al menos 2, las que se integran. En este caso, nadie conocía esto. Y no integran, porque si no tengo una de las partes no hay modo de integrar. ¿Qué era lo que pretendían integrar? Hacían una cierta mezcla. Entonces, claro, agarran a Jung y los arquetipos, a ver, los 10 mandamientos podrían ser arquetipos. Entonces le están haciendo decir a Jung lo que Jung no dijo. Si se levanta, no te pido Santo Tomás, si se levanta Aristóteles y lee a Jung, se muere de un infarto, así, ¡pah!, cae en la tumba de nuevo. La fisis, en el sentido de filosofía de la naturaleza, la fisis junguiana es caótica. Si Aristóteles tuviera formación psicopatológica, diría que Jung es psicótico. Es tremendo.
La gente dice Freud, Jung es más peligroso, por si acaso. Es tremendo Jung, pero pasa más piolita. Como esto se transmite para no sé qué lugares de América, pasar más piolita pasa más desapercibido. Vamos a ir haciendo la traducción simultánea con nuestros hermanos de América. Tremendo. Ha habido laicos que se han dedicado a este cuento. Y hay aportes, son todos esfuerzos. Yo diría que el esfuerzo de los laicos ha sido, como ellos han tenido la sabiduría de decir, los principios de la fe están por encima de los principios de la ciencia, es la fe la que los ha expoliado a mirar a su ciencia desde la fe y decir, a ver, señores, esto que dice la ciencia no puede ser. Pero en vez de criticarlo desde una doctrina, veamos desde adentro, desde la consistencia interna del sistema, a ver si es coherente. Es un método de trabajo que pertenece como al mundo científico, ¿no? Entonces ha habido muy buenas críticas del sistema freudiano, el sistema psicoanalítico, el sistema junguiano, por ejemplo, que son los que tienen los sistemas más elaborados, si se quiere, pero al interior del propio sistema, incoherencias internas. No me voy a poner a citar autores porque no viene el caso, ¿no? Pero entonces, en ese sentido, es el aporte de un cristiano que quiere ejercer una psicología, quiere ejercer una psiquiatría que no está en contradicción con su fe, pero no se quiere poner talibán de la fe. Entonces dice, abordemos lo que el científico dice desde su misma ciencia y mostrémosle que está diciendo que 2 más 2 es 8. Hermano, no, es 4, desde hace mucho. Entonces, ¿sí? Es un aporte que se suscita desde una motivación de la fe, pero no es un contenido de fe. ¿Me explico? Y hay otros aportes desde la fe, que insisto, no es propiamente de la fe, sino que es desde la motivación de la fe, son observaciones clínicas. Hay autores que tienen muy buenas observaciones clínicas realizadas desde la fe. Por ejemplo, un psiquiatra creyente dice desde la fe, a ver, es evidente que el aborto a quien lo realiza lo tiene que impactar muy fuerte. Es difícil que una persona que participe de un aborto de alguna manera no quede golpeado. Ese es un razonamiento que él hace desde su fe. Entonces él se aproxima a la clínica con otra disposición, con otra actitud, que le permite ver cosas que de lo contrario no vería. ¿Por qué? Porque en esa humildad desde la fe, el filósofo adquiere también el valor de afrontar cuestiones. Acá es, el psicólogo, psiquiatra, adquiere también el valor de afrontar algunas cuestiones que difícilmente podría haber afrontado. ¿Me explico? Estamos hablando en la dimensión subjetiva. ¿Cuáles son aquellas disposiciones personales del psicólogo, el psiquiatra, el investigador en estas áreas que nos permitan mirar al hombre integralmente en la radicalidad de los tantos temas trascendentes que le tocan al hombre, para que no desde una postura que niegue lo trascendente, que niegue hasta la libertad, imagínense, y que somos un puñado de pulsiones y neurotransmisores, entonces necesariamente empezaríamos a empezar a darles explicaciones a las cosas que no responden a una recta y a una antropología integral. Entonces, vuelvo un poquito en este breve resumen que he hecho de qué se ha logrado desde la fe en este diálogo. Yo diría, se han logrado estas cosas que he mencionado, que son parciales, aisladas, no sistemáticas, y muchos en este intento, con todo cariño, han desvariado. Y como es actual, lo voy a decir, este benedictino, entiendo que alemán, Anselm Grün, tan difundido por ahí, este hombre escribe, no sé si 7 libros por día, porque vas a una librería y aparecen títulos y títulos, este señor escribe... Es un disparate lo que dice este hombre, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Es un intento, vamos a tomarlo como un intento sensato. Esta es una cara. La otra cara, siguiendo el hilo del pensamiento de Juan Pablo II, ¿no? Está el contenido objetivo de todo esto. En el contenido objetivo las cosas también se marean, porque una cosa son que acá haya un sujeto que en virtud de sus disposiciones, sus talentos, etcétera, tenga dificultades él para integrar.
Pero también está, por otro lado, el aspecto objetivo, el aspecto de los contenidos, es que hay que tener conocimientos para integrar la materia. Un filósofo y un psicólogo, por amigos que sean, no integran. Conversan, les interesa, se dan cuenta que hablan de temas comunes. El psicólogo le podrá contar cosas al filósofo que al filósofo le despiertan cierta inquietud, y viceversa. Y qué interesante, y qué bien, y está todo muy bien. Pero finalmente la integración no se da. Integrar en materia de conocimientos se da en la cabeza de uno, en la mía, en la tuya, en cada cual. Hay que integrar acá. Cada uno tiene que tener, a la hora de integrar, conocimientos de filosofía y de psicología. Y tenerlos ambos conocimientos en la cabeza. Entonces, cuando el paciente te dice que estoy harta de vivir así, que no me veo viviendo así el resto de mi vida, y te lo dice con pena, entonces como clínico decís pena, pero como filósofo, y si le querés poner una cuotita existencial, decís, claro, la persona se proyecta toda una vida así, sin el valor de una buena relación conyugal. Entonces, claro, la privación de un bien, acá el bien es la relación conyugal, se proyectó con la privación de ese bien, se deprime. Empezó como a pensar en filosófico psicológico junto. La integración o la haces en tu cabeza tú, o por lo menos yo lo diría así, que me la enseñen, pero si yo he de aprender es porque aprendí psicología y filosofía. No podría hacer la integración si es que yo a su vez ya no tengo las categorías de ambas disciplinas en la cabeza. Eso es una dificultad enorme que estaría en la línea de lo subjetivo también, ¿no es cierto? Pero no me quiero ir por ese lado porque ya me extendí. Vuelvo al punto, ¿no? No, tengo que decir algo más porque es tremendo, perdónenme. Si uno va, yo ya llevo en mi cuerpo 7 universidades, 3 en las que estudié y 4 en las que trabajé. No conozco en ninguna de esas universidades grupos de estudio interdisciplinarios, multidisciplinarios, psicológicos, filosóficos. No existe. Y si uno va a cualquiera de estas universidades católicas, sea confesional abiertamente, o sea que tengan otro nombre, y pregunta a sus docentes sobre la integración, filosofía, psicología, ¿te preguntan qué? Yo creo que sensatamente lo digo y sin ánimo de ofender, no entienden la pregunta. Uno podría hacer el juego de decir, a ver, imagínate que tenés que darles una charla a unos chicos de tercer año de psicología sobre integración, ciencia, fe. No sabrían qué decir, no les quedaría claro de qué estamos hablando. ¿Te gustaría participar en un equipo multidisciplinario sobre el tema? Pero a ver, ¿qué es eso de integrar? A ver, que el psicólogo se dedique a la psicología y que el filósofo filosofe y punto, y cada cual para su casa y que seamos felices. ¿Integrar qué? ¿De qué estamos hablando? No entienden. Y es una gran dificultad, porque se ha perdido en la universidad moderna, como me decía un alumno, claro, la universidad, la institución universidad está en crisis. ¿Cómo no va a estar en crisis si la razón está en crisis? Se ha perdido, ¿cuál es la razón que está en crisis? Se ha perdido en la institución universidad la dimensión sapiencial de la disciplina técnica. El ingeniero es un técnico, el psicólogo es un técnico, el médico es un técnico, todos somos técnicos. Es decir, las universidades cada día más son institutos técnicos que extienden títulos para ejercer. Ya el estudio universitario ha perdido ese carácter sapiensal, es decir, aquella mirada sobre mi ejercicio profesional, que es una mirada que es filosófica, no como una mera prurito de sabiduría, no, es una mirada filosófica que impregna mi ejercicio profesional. Es una crisis. Volviendo a citar al documento Ex Cor de Ecclesia, en ese sentido, la Iglesia está muy en falta. En un siglo no ha logrado ese diálogo.
Sigo. Contenidos. Dimensión objetiva de estas dos grandes patas en relación con las relaciones ciencia-fe, ¿no? En materia de contenidos, vamos a dejar un poco el tema fe católica, digamos filosofía cristiana. ¿Qué aporta una filosofía cristiana para el diálogo? ¿Cuáles son los elementos que ella va a poner arriba de la mesa con la cual la psicología tiene que dialogar? Los elementos: que el hombre está constituido por un cuerpo y un alma espiritual. Que levanten la mano los estudiantes de psicología si alguna vez a lo largo de su carrera escucharon la palabra alma. Alma espiritual, es decir, alma abierta a lo trascendente. Libertad. Naturaleza. Persona. No sigo, me quedo con esas 4. Es nada más que con esas 4 nociones que clarísimamente han sido desarrollados dentro de una filosofía cristiana. No digo que exclusivamente, pero claramente dentro de la doctrina católica. Sobre esos 4 puntos tenemos mucho para hablar. La psicología moderna, los alumnos nunca escuchan nada de eso. Imagínate que tú enfrente tenés un paciente, es decir, una persona. Es más, primero es persona y después será paciente. ¿Sí? Y nunca escuchan la palabra persona. Cuando trabajábamos en este libro con 2 psicólogas que cooperaron, estuvieron trabajando conmigo en esto, teníamos enfrente textos del magisterio, discursos de los papas, y leíamos y leíamos y leíamos. Y finalmente llegamos a esto, ¿no? Y al lado uno tiene tratados de psiquiatría o tratados de no sé cuánto, ¿no? Y mirábamos y decíamos, acá se habla de las personas, acá no. Volúmenes de esos enormes, de esos que uno sale de la biblioteca no con un librito bajo el brazo, agarrando con los 2 brazos un libro, ¿no es cierto? No aparece. ¿Ustedes saben lo que es estar 4, 5, 6, 7 años leyendo cosas? Neurotransmisores, impulsos, sublimación, mecanismos inconscientes, y que nunca aparezca la persona, que nunca aparezca que mal que bien, por enfermo que esté la persona, tendrá por Dios un margen de libertad por ahí, quizás, etcétera, 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 que tiene una naturaleza a la cual tiene que responder para sanarse. Nunca ningún psicólogo escuchó lo que acabo de decir en el siglo XX en ninguna universidad, impartido como asignatura. Lo habrá escuchado de un profesor católico en el corredor o en el casino, tomando un café, o con el cura párroco de su parroquia, porque el cura párroco vio que su feligres estudia psicología y le tiró un librito. Lo que estoy diciendo es que no ha llegado al nivel académico universitario, pero ni un grano de lo que estoy insinuando hoy. Si ustedes se imaginan, es no menos que desde la filosofía cristiana, por ejemplo, pensemos nuevamente en uno de los elementos del contenido, alma espiritual, es decir, un alma que está abierta a través de sus potencias, ¿no es cierto?, la voluntad y el intelecto, está abierta al infinito, al bien supremo y por lo tanto a todos aquellos bienes parciales que participan de aquel bien supremo, y esos son los valores de orden natural, que está abierto por el intelecto a la verdad, y por lo tanto mi vida se rige por el horizonte de la verdad y no por el horizonte de lo práctico, adaptativo, funcional. Qué palabras tan psicológicas, ¿no? Esta conducta es disfuncional. Uno podría decir, a ver, con respecto al horizonte de los valores, es una conducta poco valórica. Aunque no siempre tienen por qué. La extrapolación no es automática ni siempre se da. Las conductas poco valóricas pueden ser, en ciertos contextos culturales, pueden ser muy adaptativas. Los cómplices de una banda son todos unos poco valóricos, y sin embargo entre ellos es muy funcional. Por eso son cómplices, no son amigos, que no es lo mismo, ¿no? Los amigos son amigos porque coinciden en valores. Los cómplices son cómplices porque coinciden en antivalores. Parecen amigos, pero no lo son. De hecho, después de robar el motín, se pelean entre ellos a ver quién se queda con la mayor parte. En fin, detalles.
¿eh? Valores. ¿eh? ¿Todo eso no tiene su repercusión psicológico-afectivo? Hasta el lenguaje popular lo plasma. No, a fulano lo veo un poquito desmoralizado, como para decir que está bajoneado, para usar una expresión actual, ¿no? Pero qué curioso que hasta el lenguaje hable de que la moral desmoraliza. ¿Me explico? Hay un juego ahí de palabras que uno podría preguntarse de dónde salió que la versión desmoralizarse la usamos casi insensiblemente para decir me bajoneé. Uno ve un amigo que hace tiempo que no ve, entonces se le acerca y lo ve triste y le dice, hermano, ¿qué te pasa? Te veo mal. Entonces, no, me pateó mi mujer. Claro, mi mujer se fue con otro. Bueno, la infidelidad a lo pone triste. ¿No hay una relación evidente entre lo moral y lo psicológico? ¿Me explico? Alma abierta al bien y a la verdad, ¿no es cierto? En el orden psicoterapéutico, abierto a la verdad. Hay que pensar una intervención psicoterapéutica en la línea de la verdad del hombre, de lo contrario estamos mal. Santo Tomás decía que todo lo que le hace bien al hombre es razonable. Todo lo que le hace bien, es decir, todo aquello que es saludable, es razonable. No porque lo pueda razonar, no en ese sentido. Razonable en el sentido de que es acorde y conforme a la naturaleza del hombre, que es una naturaleza racional. Entonces, por lo tanto, yo me puedo entender y me encuentro en el argumento. En este caso, ¿qué es? El argumento psicoterapéutico, la intervención que se me está proponiendo, que yo tengo que asumir personalmente. Alma, con sus valores. Imagínense noción, sigo, para la integración. Estamos en la parte de contenidos. Acá está la psicología y acá está la filosofía cristiana. La fe la dejo un poquito de lado, si se quiere. ¿Qué tiene la filosofía cristiana para poner arriba de la mesa para que empecemos a conversar? 2, libertad. ¿Ustedes se imaginan una psicología sin libertad? Es una psicología complicadísima. Para empezar a conversar, toda psicoterapia sería un fraude. Porque quiero pensar que toda psicoterapia supone la participación libre del paciente. Por favor. Es más, yo no es que interpele a su libertad, pero me valgo de su libertad, quiero pensar que está bien motivado y bien dispuesto y que quiere poner de sí, como se dice en lenguaje más, que quiere poner de sí, entonces yo apelo a su libertad. Una psicología sin libertad es una psicología que se desmarca del resto de las ciencias humanas y ciencias sociales con las cuales los hombres regimos nuestra vida social desde la sociedad número 1 de la historia. ¿Cómo pensar que le van a pedir a un psiquiatra forense, que juzgue la imputabilidad de un señor que cometió no sé qué cuestión? Se le está preguntando si tuvo el margen de libertad suficiente como para haber hecho eso con culpa, con dolo. Una psicología sin libertad no tendría conexión con ese tribunal judicial que está juzgando a esta persona. Imaginemos, ni que hablar un tribunal eclesiástico, ¿no? Una psicología que no contemple dentro de su sistema la libertad es un determinismo. Finalmente somos fruto de una serie de mecanismos, de neurotransmisores, de impulsos conscientes, inconscientes, qué sé yo, no sé. Y nos podemos ir en esas. Es una contradicción tremenda con respecto al diario vivir, a nuestro sentir común, de la red social, la trama social ordinaria de toda la vida. No, aquel es un flojo. ¿Qué sentido tendría decir qué mérito el de este hombre, qué flojera el de aquel, felicitarlo? Todo eso supone libertad. En fin, ¿no? Pensar que es tremendo. ¿Qué dice? Naturaleza. ¿Cómo pensar una psicología que no contemple dentro de su sistema que el hombre es un algo dado y no otra cosa? Porque eso es la naturaleza. La naturaleza del gato es aquello en virtud de lo cual el gato es gato y no es árbol.
Es un algo definido y determinado que tendrá propiedades, características, atributos estables acorde a esa naturaleza. Y que por lo tanto un gato, para ser buen gato, deberá comportarse como gato. Es tan sencillo como eso, ¿no? Y uno ve un árbol y dice, papá, ¿qué es eso? Un manzano, mi amor. Pero papá, ¿y por qué no da manzanas? Y porque está enfermo. Porque si no estuviera enfermo, daría manzanas. Es decir, que el manzano se comporte como manzano. Lo mismo, a ver, por Dios, esto lo sabe el hombre de campo cuando sale a la huertita, que la señora le dice, ¿me traes unos tomates? Y el compadre sale y agarra el tomate que cultivó, porque sabe que si pone esa semilla las cosas se dan según una cierta regularidad propia de la naturaleza, porque es semilla de tomate y no de sandía, entonces saldrán tomates. Es nuestro diario vivir, el sentido común tan perdido en la psicología. Es más, materia de mofa en psicología. Me lo decía la otra vuelta un estudiante. A lo largo de la carrera de psicología me he tenido que ir forzando a dejar mi sentido común de lado y empezar a creer en explicaciones. Y otro alumno me decía, uno ve en las teorías psicológicas un constante dejar de lado esa experiencia elemental, básica, primaria, la del sentido común, del orden natural de las cosas, dejarlo de lado y empezar a explicar aquella conducta que se ve desde no sé qué cuestiones. Es un forzar los términos permanentes. Pensar en que no hay una naturaleza en el hombre hace que no tenga modo de saber qué es enfermo y qué es normal. Si un gato no tiene naturaleza gato, por decirlo así, cuando hace miau, yo no sé si está bien eso. Y de hecho, si ahora escucháramos un miau por ahí, no podríamos decir gato, porque podría ser gallina. ¿Me explico? Porque como no es por naturaleza perteneciente al gato decir miau, es un ruido que por azar se le escapó. ¿Se dan cuenta? El nivel de... Es una especie de torpeza mental negar la naturaleza de las cosas. Cuando, insisto, ese que la niega en el ámbito intelectual, en su vida diaria no hace otra cosa que vivir con las cosas acorde a la naturaleza que se le enseñaron y que sabe que es así. Entonces llega a su casa y agarra un tenedor y un cuchillo y corta un pedazo de carne, y corta con el cuchillo y pincha con el tenedor, ¿no es cierto? No agarra los lentes así y agarra esto y hace, no sé. No, ¿me explico? O sea, se comporta como si entendiera que la naturaleza efectivamente existe. Pero él en su ciencia académica e intelectual, cuando tiene que hablar del hombre, no sé qué le pasa. Después les voy a explicar lo que le pasa. Si no sé lo que es la naturaleza humana, no hay modo de hacer una intervención terapéutica conforme a la naturaleza, que es el principio básico para que una intervención terapéutica sea eficaz. No hay intervención terapéutica sana que esté por fuera del orden natural. Obvio, si yo agarro un gato y lo trato como hormiga, pues el gato lo enfermo. Pero no es para reírse. ¿Eso ustedes alguna vez vieron algún león neurótico? Es más, todos ustedes, los únicos leones que ustedes conocen son los leones neuróticos, porque todos hemos ido al zoológico. Entonces, ¿qué ves? Un león que ruge de la jaula y va de un extremo al otro de la jaula, neurosis compulsiva, ¿viste? Va y viene, y no se queda quieto. Eso es un león neurótico, esa es la neurosis experimental con los animales. Sacar al animal de su ámbito natural, en donde está lleno de, su hábitat natural está lleno de signos que responden a sus instintos, entonces por lo tanto él tiene un repertorio instintivo que le permite leer esos signos ambientales y le permiten vivir naturalmente. Yo saco al animal de ahí y el pobre queda descolocado, entonces se pone ansioso y compulsivo. Con el hombre lo mismo. Si yo saco al hombre de su ámbito natural, lo enfermo. Y la intervención psicológica que podría ser muy científicamente, comillas, científicamente muy validada, resulta que es un disparate. Y todos nosotros hemos escuchado intervenciones de ese orden, que son un disparate.
claro. Pero estoy ilustrando para que ustedes vean lo difícil que es este diálogo. Porque acá está la ciencia psicológica que no ha hablado de estos temas. Y acá está la fe cristiana, que es el otro elemento a integrar. Pero yo agarro un psicólogo, bien psicólogo, digámoslo así, y le empiezo a hablar de estos elementos a los cuales me he referido, y me lo rechaza. ¿De qué estás hablando? Y no va a ser fácil ponernos a hablar. Porque no es que buenamente hay dos personas de buena voluntad, entonces dicen, a ver, hagamos un picnic. Entonces, ¿tú qué tenés? Tomates y huevos, y yo tengo jamón y queso. Entonces, ponemos todos en la mesa y lo compartimos, y el picnic salió una maravilla. Entonces, acá lo mismo, ¿no? Tú venís con tu ciencia y yo vengo con mi ciencia. Entonces, cada cual pone arriba de la mesa los respectivos elementos y va a salir algo así como... De ninguna manera. Porque yo puse libertad, naturaleza, alma, valores, y el psicólogo casi instintivamente le va a empezar a salir una especie de sarpullido y va a empezar a pensar lo que acabo de decir. A ver. Tú cuando hablas de eso de libertad, en el fondo, porque los psicólogos siempre ven en el fondo, ¿no es cierto? Y no sé a dónde voy a parar. No, claro, uno se ríe, ¿no? Pero es grave. Quería empezar, fíjense, la dimensión subjetiva de la filosofía cristiana, en este caso de la psicología cristiana. Como virtud teologal, la fe libera a la razón de la presunción. Acá sería de la razón filosófica. Yo voy a poner de la ciencia psicológica. Leo. Como virtud teologal, la fe libera a la ciencia psicológica de la presunción. ¿Que los psicólogos somos, los psiquiatras somos todos unos presumidos? A ver, yo creo que no, pero un poquito sí, ¿eh? Los psicólogos y psiquiatras entendemos todo, damos explicaciones para todo. Esta misma docente, que allá en mis años de estudiante me golpeteaba el hombro y me decía el católico, ella misma decía, me acuerdo claramente, esas frases que a uno le quedan, dice, mira, la psicología explica todo, pero tenemos muy pocos resultados. Se lo he escuchado a muchos en el diálogo más personal, más confidencial, más de corredor, como el menos académico, cuando la persona ya deja de ser académico y empieza a ser la persona que te habla desde su experiencia, esto que acabo de decir se lo he escuchado a muchos. Claro, cuando llega el paciente, la mamá con el niño, no sé cuánto, por supuesto que tú no le podés decir, mirá, tengo 20 años de experiencia y me ha ido como mi cara. No le podés decir eso. ¿Qué, estás diciendo que somos todos unos mentirosos? No, sin duda hay aportes, sin duda una psicoterapia por una persona sensata hace bien, porque la primera cláusula es abrir el corazón, ¿no? Entonces uno saca para afuera cosas y eso solo ya es una intervención sana, que alguien te escuche personalmente, tener ese metro cuadrado en donde no te van a juzgar y van a mirar primero tu persona y después lo malo que te pasa, eso es muy sano, tantas cosas, pero sin duda... Vean los chistes de Woody Allen con respecto a la psicología y es lo que estoy diciendo. Es esa mofa que se hace de la psicología, y en algunos programas cómicos, no en Chile, pero sí en otros países lo he visto, esa mofa que se hace de la psicología. ¿Por qué? Porque hay una cosa como excesiva en la psicología, pretende entenderlo todo, es una visión del hombre que pretende entender al hombre acabadamente. Y está cerrado, por así decirlo, como dice más en un texto del Magisterio, al dato inmanente y cerrado a toda otra mirada que le venga de afuera, en este caso la revelación y la filosofía cristiana, ¿no? Con humildad, el filósofo, en este caso el psicólogo, adquiere también el valor para afrontar cuestiones difíciles. Las secuelas psicológicas del aborto las han trabajado psicólogos y psiquiatras católicos. Si hoy se habla y se escucha por ahí síndrome posaborto, más allá de que se discuta si es una expresión acertada o no, pero se entiende, se está hablando de eso lo han hecho todos católicos. Y en tantos otros temas es desde la fe que te impulsa a meterte en eso, porque hay que encontrar la verdad.
Y en ese sentido es una psicología que se ejerce en unión vital con la fe. De modo que sin duda puede haber aporte, ¿no? Sigo, ¿no? El diálogo, esa relación, es súper complicada por todas estas dificultades que estoy planteando. En algún texto de Juan Pablo II a la Rota Romana para los casos de nulidad matrimonial por incapacidad psíquica, es súper complicado. Se pide el peritaje de un esposo, de un cónyuge, para ver si tenía las cualidades psíquicas, la madurez suficiente para contraer el vínculo matrimonial y sus deberes esenciales. Y yo leía aquello un poquito a la luz de lo que estoy diciendo hoy, y yo decía, qué complicado. Porque clarísimamente el psiquiatra y el psicólogo están hablando un lenguaje que está en muchos casos, y no lo digo yo, lo dice un texto de Juan Pablo II, en clara incompatibilidad con los datos de la fe, con la antropología cristiana. Y por eso Juan Pablo dice que entre el perito y el juez tiene que haber una comunión de antropologías para que, por Dios, estemos hablando de lo mismo. Lo que pasa es que el psicólogo y el psiquiatra no se formaron en esa antropología, más bien que tienen otra antropología que sustituye. Por eso es que no hay diálogo, no lo puede haber, porque la psicología moderna, en su generalidad, sustituye a la antropología cristiana. Entonces, son el agua y el aceite en muchos aspectos. Pretender que haya diálogo es meter agua y aceite en una botella, batir, queda una emulsión, se dio una integración. No hay nada integrado. Es un sarpullido de cosas, como el sarpullido de integraciones que les mencioné al principio, en los intentos que hubo y que se ha logrado un poquito así. Siento que la exposición puede ser un tanto pesimista. Mire, la palabra pesimista puede ser acertada o no. Hasta donde yo entiendo, y si entiendo mal, ojalá alguien me corrija y me encantaría, pero no estoy del todo equivocado. Yo invito al que quiera que se zambulla en una biblioteca y saque todos los libros de psicología y fe que encuentre, y empieza a mirar aquello y se va a dar cuenta de que la integración no está hecha. No solo signo de que no está hecha, entre otras cosas, es que en el mundo católico no hay una sola propuesta psicológico, psicoterapéutica, psicopatológica conforme con la fe. Y menos aún que se enseñe académicamente en una universidad católica. No ha habido una sola propuesta positiva, no ya solo el de un gran filósofo que lee, no sé qué autor psicológico y dice, a ver, este señor desde el punto de vista tomista, por decirlo así, para ser un poquito más duros, está fallando en esto y en esto. Este señor desde el punto de vista de la antropología cristiana, no, esto es irreconciliable, esto no, eso se ha hecho. Pero una propuesta positiva, es decir, a ver, armemos un cuerpo sistemático como para que una escuela de psicología de una universidad católica diga, bueno, a ver, por acá va, esto es lo que hay que enseñar. Yo no conozco. Es más, queda un poquito acotado, decirlo así. No existe. Estamos bien de tiempo. Como ven, la situación es compleja. Vuelvo al tema de las universidades porque, para hacerle honor a este aniversario del documento citado. Ahí, en el año 2005, Benedicto emitió un discurso inaugural del año académico inaugural de la Universidad Católica del Sacro Cuore en Italia, ¿no es cierto? Entonces, Benedicto, al inicio del discurso, dice, la católica, clásica, la católica en Italia, el Sacro Cuore, ¿no? Le dice, miles de alumnos han pasado por acá. Y inmediatamente pone la pregunta, ¿y cómo han salido? De psicología, si le tuviera que responder a Benedicto, claramente no voy a tener el gusto, ¿no? Pero él lo sabe mejor que yo en todo caso. Entran católicos y salen cualquier cosa. Los católicos que empiezan a estudiar psicología sobreviven a la psicología. Y sobreviven porque dije que la psicología es un sustituto de estos otros elementos de la fe cristiana y de la filosofía cristiana que son los que tienen que integrar, pero sistemáticamente el estudiante de psicología está en choque.
te lo dicen los alumnos, que llegando a psicología con buena formación católica o por el colegio y o por la familia, llegan a esta disciplina y se van topando con una ciencia que les va interpelando su fe. Lo que acabo de decir se ve todos los días. Hay una universidad en Estados Unidos, en el estado de Florida. La universidad se llama Ave María. La fundó un señor con mucha plata que dijo, en Estados Unidos no hay una universidad en donde los chicos entren católicos y salgan católicos. Es decir, no hay una universidad católica. Hay que fundar una universidad católica. Y cuando yo le escuché ese argumento a este señor, yo pensaba para mis adentros, bueno, esa universidad de momento no podrá tener una escuela de psicología porque no va a encontrar profesores para que entren católicos y salgan católicos. En psicología, esa observación de este señor, yo la suscribo al 100%. Los alumnos que entran católicos y salen católicos son sobrevivientes de la psicología. Es la experiencia ordinaria de chicos católicos que entran a cualquier escuela de psicología, con excepción contada de algunas universidades, que entran católicos y salen católicos, pero no habiendo integrado, que es otro tema. Porque para integrar hay que entender, y es una categoría filosófica, en qué plano se mueve cada disciplina. Si uno, Guaso, un hombre rural que está amasando el barro en una poza, viene un arquitecto y le dice ladrillo, entonces sale un ladrillo finalmente. Fíjense que hubo una integración. El obrero, el operario, dio la materia, barro. El técnico, el arquitecto, dio una forma, dio un significado, ladrillo. Entonces, los dos se entendieron, se integraron y salió ladrillo. ¿Me explico? Es decir, uno se movía en el orden material, otro se movía en el orden formal, y ya haciendo un poquito de filosofía, ¿no? Materia y forma, ¡chuc!, surge un ente nuevo, un ente corpóreo nuevo que tiene materia y forma. Eso, nada más que esto, yo lo digo en cualquier salón de cualquier universidad en psicología. Primero, los chicos nunca escucharon de lo que estoy hablando. En segundo lugar, alguien que te escucha te mira y dice, a ver, un momento. Yo me metí en esta carrera para estudiar psicología, el inconsciente, los conflictos. Y me estás hablando de materia y forma. Este señor está mal. Este señor cuando me reciba lo atiendo. Es tremendo, claro. Uno le pone un poquito de color para que no se me aburran, ¿no es cierto? Ya es tarde, ¿no? Se enfría la sopa, pero es tremendo. La integración la tiene que hacer cada cual en su cabeza, formándose en psicología y formándose en filosofía y teniendo experiencia clínica. Porque uno muchas veces lee a un filósofo psicólogo y uno lee y dice, notable, este pensó. Y cuando querés acordar te queda un sinsabor. Y el sinsabor es, a ver, ¿este señor hace clínica? No. Ahí estaba. Es una disciplina práctica, la psicología. La psicoterapia es un arte. Entonces, uno cuando se tiene que formar, uno quiere leer esa cosa concreta. Los alumnos te lo piden, pero ¿y ahora qué te dicen? ¿Cómo se hace? Es un know-how, es una expertise. Es enseñarme a batir la clara de huevo. Eso por supuesto que no está hecho. Miren, esto de que no está hecho no es para alarmarse, es para alegrarse, yo diría. Está todo por hacer, qué divertido. Hay mucho por delante, ¿no? Y voy a volver a pasar al segundo aviso comercial, ¿no? Una parte de la pega está hecha, solo basta leerlo, es solo un libro, digamos, ¿no? En algún sentido. Voy a leer un par de textos para que vean las dificultades que surgen, ¿no? Cuando un estudiante de psicología
escucha cosas en la ciencia que estudia que no son compatibles con su fe, que no se descorazone. Y le leo un texto de Pío XII. Dice, Pío XII hablándole a los estudiantes de la Sorbonne. Dice así: en vuestros estudios y en vuestras investigaciones, estad convencidos de que entre las verdades de fe ciertas y los hechos científicos establecidos, es decir, no cualquier hecho, hechos científicos establecidos, la contradicción es imposible. La naturaleza, como la revelación, vienen de Dios y Dios no puede contradecirse. Hasta ahí vamos bien. Y acá viene la frase que les quería leer. Entonces este chico escucha algo sobre la ciencia en contradicción con la fe y le dice así: no os dejéis desconcertar. Aunque oigáis afirmar lo contrario con insistencia, es decir, que desde la ciencia se dice algo contrario a la fe, aunque oigáis afirmar lo contrario con insistencia, aunque la investigación tuviera que esperar durante siglos la solución de aparentes oposiciones entre la fe y la ciencia, esperar. Es decir, hay principios de la fe que son inmutables. El hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios y es cuerpo y alma. Punto. Está hecho con un alma espiritual abierta a los valores trascendentes. Listo. Si viene el científico y me dice, mira, la libertad la podríamos explicar desde... A ver, hasta ahí llegamos. Y si la ciencia tiene que esperar siglos para entender que lo que estuvo diciendo estaba mal, bueno, eso es un problema de ellos. Yo no. Pío XII. Cosas como entretenidas. Más entretenido aún es esto. Por ejemplo, déjenme leerles un pasaje. El cuerpo está, el hombre está constituido por cuerpo y alma. Es decir, hay una sustancia nueva ahí que dice así, para que vean hoy tan en boga las neurociencias, los neurotransmisores, los esto y los otros, ¿no? El Papa refiriéndose a las relaciones entre la psiquiatría y la neuropsicofarmacología. Dice en un discurso, ¿no?, al Colegio Internacional de Neuropsicofarmacología: más difícil aún es la cuestión de las relaciones entre la psiquiatría y la neuropsicofarmacología. La medicación psicoterapéutica, pregunta, ¿actúa realmente sobre la causa de la enfermedad? ¿O se contenta con modificar de manera más o menos transitoria ciertos síntomas, dejando intactas las causas profundas que se hallan en el origen del alma? Saluti. ¿En qué medida ciertas alteraciones del sistema nervioso central son origen o consecuencia de los desórdenes emotivos que las acompañan? Tremendo. Yo estoy cansado de escuchar pacientes. Algunos aún conservan el papelito de algún colega que en lo técnico es absolutamente competente. Pero entonces que cuando le tuvieron, que tienen, no sé, crisis de pánico, no sé qué, entonces un colega les hizo un dibujito que tu neurona, entonces se quedaron, ¿no? Entonces, lo que a mí me pasa es que me falta ese neurotransmisor, doctor, ¿cómo se llama? El de la fluoxetina. Serotonina. Ese. A mí me falta ese. Entonces Pío XII le pregunta, ¿en qué medida esa alteración del sistema nervioso central es causa o efecto de la crisis de pánico? Tremendo. Esto es un aperitivo de textos, como para que se vayan con sabor a algo. Sigo. En la línea psicoterapéutica hablábamos de la naturaleza y que psicoterapéutico será todo aquello que es conforme a la naturaleza del objeto que estoy atendiendo. Si yo tengo un árbol que quiero que dé fruto, pues no le pongo mata hormigas, ¿no es cierto?
Bueno, mato hormigas indirectamente porque las hormigas se me comen las hojas, ¿no? Pero quise decir, ustedes me entienden, ¿no? No le pongo algo que no tenga nada que ver. Conociendo la botánica del árbol, haré la intervención adecuada, ¿no? Entonces, lo mismo con respecto a la naturaleza humana y en el orden moral, que es el orden de lo natural en el hombre, en ese sentido, dice así: una conclusión se deriva para la psicoterapia. Ante el pecado material no puede permanecer, el terapeuta no puede permanecer neutral. Pecado material significa que acá hay un desorden moral objetivo, sin juzgar la culpa del sujeto. No puede permanecer neutral. Puede tolerar lo que de momento es inevitable. Claro, yo tengo una persona que materialmente vive en un desorden moral. Y yo no puedo pretender así ser el redentor de este señor y curarle todo y enderezarlo todo. En fin, yo tengo que tolerar. Esa es la primera, en medicina en general y en psiquiatría en particular. Uno tolera de todo, ¿no? Pero debe saber que Dios no puede justificar tal acción, las acciones que sean, ¿no? Todavía menos, y acá viene la parte que más compete a uno, ¿no? Todavía menos la psicoterapia puede dar al enfermo el consejo de cometer tranquilamente un pecado material, porque lo hará sin falta subjetiva. Y ese consejo sería igualmente equivocado, aunque tal acción que se le sugiere pudiera parecer necesaria para el reposo psíquico del enfermo. Es como darle una licencia al pobre porque no da más, ¿viste? No sé qué le pasa, entonces dale chive libre, ¿no? Baja la presión, entonces como que se siente mejor, ¿eh? No. Aunque tal acción pudiera parecer necesaria para el reposo psíquico del enfermo y por consiguiente para la finalidad de la curación. Nunca se puede aconsejar una acción consciente que sería una deformación y no una imagen de la perfección divina, es decir, de la imagen que el hombre es, de la imagen y semejanza del Dios, ¿no? Es decir, acá Pío XII nos está diciendo a los psicólogos y a los psiquiatras y a todos los que hacemos intervenciones psicoterapéuticas, nunca, yo puedo tolerar mucho desorden moral con la que llega un paciente, un esposo, un cónyuge, tantas cosas que uno ve, pero claramente yo no puedo dar por intervención terapéutica una indicación que suponga un desorden moral. Aunque, como este señor moralmente es un ignorante, no va a haber culpa subjetiva. Bien interesante. Nos va poniendo... Yo le di este libro a leer a un amigo psiquiatra, un hombre bueno, y lo leyó y me dice: Pablo, si yo ejerzo mi profesión tomando en cuenta lo que los papas dicen, cierro la consulta. No puedo ejercerla, quedo atado de pies y manos. Claro, si el psiquiatra tiene libertad para decir lo que quiera, para hacer lo que quiera, y de buenas a primeras me dicen: mira que eso no lo puedes decir, mira que no, eso que dijiste está mal, Es como que me empiezan a mutilar mis armas terapéuticas. No son armas, pero no terapéuticas, ese tipo de consejo. ¿Me explico? Sigo con algún texto que ilustra un poco todo lo que estoy intentando mostrar. Porque son bien, hasta me resultan divertidos. No sé por qué, pero bueno. A ver si tenemos suerte y lo logro encontrar rápido. Fíjense. Juan Pablo II. La misma ciencia médica reconoce una relación sumamente estrecha, por ejemplo, entre el manifestarse o agravarse de algunas patologías y perturbaciones mentales y la actual crisis de valores. En el orden terapéutico no puedo decir cosas que vayan contra la ley moral natural. En el orden psicopatogénico, es decir, en el orden de la gestación o agravación de un cuadro, del sufrimiento mental, sufrimiento afectivo, sufrimiento psíquico, Juan Pablo II, les leo uno, lo dijo por lo menos en 4 oportunidades, y Benedicto también. Alguien hubiera dicho, paréntesis, que Benedicto habló de psicología. 4 veces, por lo menos. Y dicen lo mismo, ¿no? Claro. El desorden moral puede agravar una situación psicopatológica.
El desorden moral, de hecho, puede gestar algún cuadro psicopatológico. ¿Eso quiere decir que los que tienen patologías mentales son todos inmorales? No, no dije eso. Pero que el desorden moral agrava las cosas, sin duda. El de sacar el hombre viviendo en una vida inmoral es como el león que saco de su hábitat, de sus claves naturales que le permiten vivir normalmente. Eso es lo que es. Las claves naturales del hombre son la ley moral natural. ¿Mm? Esa es la certeza moral de la que se habla, por ejemplo, cuando se emite un juicio, una sentencia, en un tribunal eclesiástico. Hay certeza moral de que este sujeto no tenía las capacidades mínimas de madurez psíquica para contraer los deberes esenciales del matrimonio. Claro, no, pero los tribunales se pueden equivocar. Por supuesto que se pueden equivocar. No se le pide que sea un juicio absoluto. Se le pide que tenga certeza moral de que ahí, hasta demostración de lo contrario. Es más, por los elementos que se pueden juntar, no se puede pensar otra cosa sino que no sea incapaz, por decirlo así, ¿no? Acá lo mismo, ¿no? Si saco al hombre del orden natural, se enferma, a la corta o a la larga. El ejemplo clásico es las secuelas del aborto, ¿no? Ah, ¿me vas a decir que si miento me voy a enfermar? No, por supuesto que no. Pero claramente no es un hábito moral que facilite un desarrollo psíquico sano. Yo he tenido pacientes que te dicen, es tanto lo que miento que ya no sé cuándo miento y cuándo digo la verdad. Tremendo. Acabo de repetir una frase casi textual. En fin, podríamos poner, claramente ese chico está enfermo, no, consultaba por otro tema, pero claramente uno tiene una globalidad enfrente, ¿no? Te das cuenta que es un chico que no termina de integrar algunas cosas de sus afectos, etcétera, se las vale con este recurso chueco, por decirlo así, para ir sobrellevando la cosa y mantenerse como a flote. Hay una especie de flaqueza psicomoral que hace que el muchacho vaya como navegando, sorteando las dificultades de la vida un poco de una manera que claramente no lo va a llevar a buen puerto. Si ese muchacho sigue así, cuando tenga 30 va a volver a consultar por un motivo que uno mira la historial y dice, bueno, este muchacho viene mal, hace rato que viene mal. Permítanme algún otro texto así como con este cartón lleno. Dice Pío XII nuevamente, el que ofenda y transgreda las leyes de la naturaleza tendrá, antes o después, que sufrir las funestas consecuencias en su valor personal y en su integridad psíquica y física y psíquica. Son ejemplos de aquello que el filósofo cristiano, aquel que tiene una antropología cristiana, una ética cristiana, va a poner arriba de la mesa para dialogar con la psicología. Y el psicólogo va a escuchar esto y va a decir, yo contigo no tengo nada que hablar, hasta luego. Entonces las posibilidades de integración son pocas, lamentablemente. Está todo por hacer, señores, en esto. Y la integración, dudo, desgraciadamente, o por lo menos faltará mucho, estoy seguro que yo no lo voy a ver, para que se dé en un ámbito académico universitario. No está el ambiente para estas cosas en las universidades en general. Estos planteos así suenan descabellados. Es como cuando Jesús salió a predicar y dijeron, pero ¿cómo? ¿No es el hijo del carpintero? Este está loco. Bueno, un creyente, psiquiatra, psicólogo diciendo estas cosas te miran así, siendo que es de orden natural. En fin, ya estamos más que en la hora, me gustaría seguir hablando 3 horas más, pero bueno, ustedes saben que la cosa se enfría la sopa. Las preguntas que quieran hacer, me hacen llegar los papelitos y...
O- sí. Ah, está pidiendo que le... hacemos así. A lo largo... Ah, pero no le... ¿Perdón? Bueno, bueno, venga, diga. Eh, no es que no solo estoy de acuerdo, sino que, bueno, no tengo tiempo para decirlo todo, pero lo hubiera dicho. La eso es ciencia, por si acaso, ¿eh? Mm. Hay, hay de todo, ¿eh? Son temas. Voy a contestarle la primera parte, ¿no? La primera parte es ciencia, ¿eh? Eso está estudiado, ¿no? La incidencia de cuadros depresivos y de depresión entre los creyentes es menor que entre los no creyentes. Eso está dicho en todas partes. En general, la experiencia clínica mía me muestra que cuando un paciente es creyente, en líneas generales el pronóstico de un tratamiento es mejor, porque claramente los valores de la fe son recursos para enfrentar las circunstancias de la vida. Es evidente. ¿M? De modo que no es que uno se apoye explícita y abiertamente en una psicoterapia en esos elementos, aunque eventualmente sí, porque tampoco voy a omitir recursos del paciente, ¿no es cierto? De modo que en líneas generales su intervención la comparto y está confirmada en la literatura, no es una mera opinión mía. ¿Qué tal? Mire usted. Mm. Eh, He escuchado así de oídas acerca de la psicología transpersonal. No podría emitir un juicio ni siquiera, no voy a decir acabado, no, ni siquiera de principio no acabado. De modo que no le podría responder la pregunta, ¿no? No sé cuáles son los fundamentos en los que se basan, no. He escuchado demasiado light como para emitir una respuesta siquiera. Así que me va a perdonar, pero no le voy a poder responder su pregunta. Acerca de Anselm Brun, hasta donde yo he leído, el señor se apoya bastante en Jung. Y no será el primero, no será el primer religioso o sacerdote que toma muchos elementos de Jung. Hay que hacer un par de distinciones. Tomo pie de su pregunta. Entonces usted me diría que si uno va a un psicólogo junguiano, ¿le puede hacer mal? Eventualmente le puede hacer mal. ¿Y no le hará bien? Sí, eventualmente sí. Porque hay que distinguir. Con todo lo que yo dije, uno podría decir, pero entonces, si una persona atea va a un psicólogo ateo, ¿le hará bien? Casi que, por lo que usted ha dicho, seguramente que va a salir peor. Puede salir peor. Pero uno tiene que plantearse las cosas así. Cuando en una intervención psicoterapéutica, una terapia, un ateo interviene sobre un paciente ateo y salen las cosas bien, con ignorancia de los dos, se ha obrado conforme a la naturaleza. Punto. Lo sepan o no lo sepan.
Si no lo sabían, la chuntaron. Azar se les dio. Si lo sabían, sabían hacer una intervención conforme a la naturaleza, pero no sabrían que es conforme a la naturaleza. Se adhirió a esa intervención, vaya a saber uno por qué motivos. Entonces, esto lo estoy diciendo porque sí, un paciente puede ir a un terapeuta junguiano y salir beneficiado. Pero si me beneficio, es porque aquello que me aportó es conforme a la naturaleza. Y por lo tanto no tengo por qué leerlo en Jung, lo puedo leer en otros lugares, en donde no tengo que andar espigando con lupa por si acaso a ver si se me filtra un principio inadecuado. ¿Me explico? Eso es, no puede ser de otra manera. Si un campesino logra sacar 5.000 kilos de papas por hectárea, o tenía la ciencia para hacerlo, o lo que hizo fue conforme a la ciencia, aunque no lo supiera, y el campesino se ganó el quino, lo hizo por azar y la chuntó. Pero lo que hizo estaba bien hecho. Bueno, también, sí, puede ser. Sí, doctor. Pero campesinos así, uno podría encontrar uno cada tanto, uno a cada muerte de obispo, digamos, ¿no? En general, ¿no? Dígame. Sí, de las personas que estaban viéndolo por internet, preguntan, o alguien de aquí de Santiago, ¿dónde conseguir el libro? Que es una pregunta. De momento el libro lo pueden conseguir online. Ponen el título del libro en Google y aparecen 20 librerías online. En Amazon, por ejemplo, lo pueden conseguir. Online se puede hacer la compra sin ninguna... La Casa del Libro de Madrid, por ejemplo, lo tiene a la venta. La librería Valmesiana en Barcelona lo tiene a la venta online, no solo en el local, ¿no? Hay muchos lugares online en donde se puede comprar. De momento, acá el título completo del libro es Psicología y Psiquiatría, textos del Magisterio Pontificio, ediciones editorial BAC de España.